Fatboy Slim, David Bowie, Courtney Love, Sting, Elton John, Missy Elliott, Massive Attack, U2, Madonna. Es simplemente absurda la cantidad de músicos y artistas que colaboraron con Baz Luhrmann para hacer posible esta película, que revolucionó y cambió el género del musical para siempre. Su estilo psicodélico, extravagante y kitsch dividió a la crítica. O la amabas o la odiabas, no había término medio. Pero estés en el bando que estés, de lo que no hay duda es que Moulin Rouge se ha convertido en un clásico de los inicios de nuestro siglo. Así que ponte cómodo, sírvete un chupito de absenta, que vamos a fliparlo con todo lo que hay detrás de la película favorita por excelencia de los emos, los góticos y los LPs. Desde el esfuerzo titánico de Baz para colaborar con decenas de músicos reputados a nivel mundial, hasta cómo su estilo frenético, hiperartificioso y teatral la ha colocado como referente del cine posmodernista, además de referente en nuestros corazones. Y por supuesto, si eres un auténtico bohemio hijo de la revolución, no te olvides de darle a la campanita y de suscribirte al canal para no perderte vídeos como este si te han gustado. Baz Luhrmann estaba en un buen momento. Después del exitazo de Romeo más Juliet en 1996, tenía las puertas abiertas a donde quisiera. Con 30 años hizo su debut con Strictly Ballroom, que con un presupuesto de 3 millones hizo en taquilla 80 millones, y Romeo más Juliet, con un presupuesto de 14,5 millones, recaudó 147,6 millones a lo largo del mundo. La marca Luhrmann se había convertido en una apuesta segura, solo con 2 películas a sus espaldas. Solo quedaba preguntarse, ¿cuál sería el próximo taquillazo de este señor que lo convertía todo en oro? La idea de Moulin Rouge nació en un viaje que hizo a la India con su mujer, Catherine Martin. Catherine también es su socia y se ha encargado del diseño de producción y del vestuario de casi todas las películas de Baz. Fueron a ver una película de Bollywood sin subtítulos y Baz se quedó simplemente loco ante lo que veía. Por fin entendió por qué los musicales de Bollywood y su increíble storytelling tragicómico habían tenido tanto éxito, por el acuerdo que existe entre la película y la audiencia, un acuerdo en el que los espectadores son plenamente conscientes en todo momento de que están viendo una película y no algo real. Baz se sorprendió al ver que la gente en la sala hacía grandes ovaciones, hablaban a la pantalla, aplaudían, como si estuvieran en un teatro en vivo. Y Baz se preguntó, ¿podría él conseguir involucrar a la audiencia de la misma manera, pero en Occidente? Así pues, en 1998 arranca el proyecto del Moulin Rouge. Para su tercera película, Baz soñaba con traer una gran obra musical a la pantalla, cosa muy arriesgada ya que desde finales de los 50 el público había ido perdiendo poco a poco el interés en los musicales. Aparte de las pelis de Disney, había muy pocos musicales en las últimas décadas que hubieran triunfado, pero Fox tenía una fe ciega en Luhrmann y en su visión artística, así que le dieron el ok a pesar de ser un musical. Generally, I like it. La etapa de preproducción, Baz, Catherine y Craig Pearce, coescritor junto a Baz, hicieron un viaje de varios meses a París para sumergirse de lleno en la historia de Montmartre, del Moulin Rouge y buscar de dónde salía toda la emoción, sexualidad y fantasía ecléctica que rodeó a la Belle Époque en París. Baz sentía que el paso de 1899 a 1900 reflejaba tiempos de cambios que ellos mismos estaban experimentando al pasar del año 1999 al 2000. La Belle Époque se caracterizó por una relativa calma, prosperidad, emprendimiento y liberación social. La invención del telégrafo, el teléfono, el ascensor, los primeros coches, la llegada de la luz eléctrica a las ciudades, la primera línea de metro abierta en París, llevaron a un optimismo desmedido. La promesa de un mundo de verdad, belleza, libertad y amor iba directamente de la mano de la llegada de estas nuevas máquinas. Pero no todo era progreso y felicidad, ya que la tecnología trajo consigo también nuevos problemas y dilemas sociales. Las ciudades atrajeron a demasiada gente, facilitando así el contagio por tuberculosis. La sífilis y el alcoholismo azotaban a todas las clases. Y sí, es verdad que fue una época de progreso y prosperidad para la burguesía industrial, pero no precisamente para la clase obrera. El proletario tenía sueldos miserables y sufría jornadas de trabajo extenuantes. Y el Moulin Rouge era el lugar donde todas esas clases sociales se encontraban, donde los
ricos y viejos se mezclaban con las y los hermosos jóvenes y pobres de los bajos fondos. A dance hall and a bordello, ruled over by Harold Zedler, a kingdom of nighttime pleasures, where the rich and powerful came to play with the young and beautiful creatures of the underworld. Baz, al descubrir el mundo nocturno de Moulin Rouge, lo comparaba con Studio 54, el club nocturno más popular en el Nueva York de los 70, donde también celebridades, ricos y gente de a pie se mezclaba en un entorno de fiesta y de liberación sexual, que fue reprimida de golpe por el SIDA y en general por una mayor concienciación sobre las enfermedades de transmisión sexual. Lo comparaba con las primeras raves, fiestas salvajes, sexys, atroces y escandalosas. Pero Baz no quería enseñar la historia exacta del Moulin Rouge. Lo que buscaba era reflejar la emoción, la excitación, la sexualidad visceral y la locura de la época, pero adaptándolo a las audiencias actuales para que se pudieran sentir identificadas con las personas de 1899 que vivieron su propio tiempo de cambio. De ahí que todo el vestuario, decoración y motivos sean anacrónicos, con referencias al pasado y a la actualidad de entonces igual de presentes en pantalla. Baz y Craig barajaron varias ideas para el guión. Tenían claro que la trama principal estaría basada en el mito de Orfeo y Eurídice, donde Orfeo baja a los infiernos para rescatar a su amada. En este caso, Christian baja al Moulin Rouge para rescatar a Satine. También se inspiraron en La Dama de las Camelias de Dumas y su posterior adaptación a la ópera La Traviata de Verdi, Nana de Zola y escenas de la vida bohemia de Henry Murger. Todas grandes obras representativas del romanticismo, movimiento en el que se ensalzaba la emoción, el sentimiento, la creación y la subjetividad por encima de todo, movimiento que nació como una reacción en contra de la fría lógica y el racionalismo extremo del clasicismo y la ilustración que la precedía. Do you believe in beauty? Yes? Freedom? Yes, of course. Truth? Yes? Love? Above all things, I believe in love. Love is like oxygen. Love is a many splendid thing. Love lifts us up where we belong. All you need is love. Con esto en mente empezaron a escribir el guión. Lo más importante al principio era pulir mucho las escenas que consideraban fundamentales, escenas donde las emociones eran tan fuertes que los personajes sentían la necesidad de estallar cantándolas. Hicieron listas interminables con posibles canciones para estos números y tuvieron muchas dudas. Por ejemplo, el Duque estuvo a punto de cantar Tonight's the Night de Rob Stewart en vez de Like a Virgin de Madonna. Había otra escena al inicio donde Christian y su padre arrancaban la película cantando Father and Son de Cat Stevens, pero el cantautor se negó a cederles los derechos. Otra canción que se quedó fuera fue Under My Thumb de Rolling Stones, la cual querían usar para que el Duque la cantara para seducir a Satine. Pero el sello discográfico que tenía los derechos de las primeras canciones de los Stones no consiguió llegar a un acuerdo con la productora. El primero en darles un sí rotundo fue Elton John. Baz Luhrmann le llamó personalmente, le explicó la película y le dijo que quería que su protagonista principal, un poeta, cantara usando las letras de las mejores canciones del siglo XX. Elton se quedó tan fascinado que no solo le dio el sí, sino que se implicó personalmente en la producción musical, metiendo prisa para concederle los derechos de Your Song, para que, en sus propias palabras, cuando fuera a reunirse con otros artistas pudiera decir que tenía a Elton John asegurado, para animarles a unirse al proyecto. Y esta estrategia fue clave para conseguir permiso para usar las demás canciones. David Bowie grabó una versión de Nature Boy producida por Massive Attack e incluso después harían amigos con Baz Luhrmann. Beck grabó una versión de Diamond Dogs producida por Timbaland. Lil' Kim, Pink, Mia y Christina Aguilera hicieron Lady Marmalade, producido por Missy Elliott. Contó también con Fatboy Slim para componer Because We Can, porque ¿quién mejor para componer una canción sobre una rave que el rey de las raves de aquel entonces? Los Rolling Stones también querían participar y le dieron permiso a Luhrmann para usar canciones póstumas sobre las que sí tenían los derechos, como Sympathy for the Devil, You Can't Always Get What You Want y Gimme Shelter, aunque al final no las usaran porque no encajaba en el relato final. Solo les quedaba lo más complicado, encontrar al perfecto Christian y a la perfecta Satine. Luhrmann decidió desde el principio que este musical no trataba sobre la voz primero y el personaje después, sino que tenían que ser actores de
descubriéndose en sus personajes a través de su voz. Con esto en mente, buscaban que las personas escogidas fueran actores primero y que a la vez supieran cantar. Christian tuvo varios pretendientes: Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Ethan Hawke y finalmente Ewan McGregor. Baz había tenido experiencia con Leonardo al hacer Romeo más Juliet, pero al hacer la audición con él, mientras Luhrmann tocaba el piano y DiCaprio ponía a prueba su voz cantando, Baz tuvo que parar de tocar y decirle: mira, Leo, creo que es mejor que lo dejemos aquí. Y DiCaprio dijo básicamente: ok, totalmente comprensible. Por otra parte, Ledger era muy joven y tenía demasiada diferencia de edad con Nicole para que el romance fuera verosímil. Jake Gyllenhaal y Ethan Hawke tenían papeletas, pero de pronto se encontraron con algo que no se esperaban. Ewan McGregor tenía un talento oculto que dejó impresionado al equipo y barrió al resto de pretendientes: su voz. Otra curiosidad es que Courtney Love audicionó para el papel de Satine e incluso dio permiso para usar 8 segundos de Smells Like Teen Spirit, del famoso tema de su difunto esposo. Pero Baz al final se quedó con Nicole Kidman porque tenía más apariencia de una típica estrella de 1930 a lo Marlene Dietrich, cosa que le rompió el corazón a Courtney y le hizo arrepentirse por darle el permiso de esos 8 segundos. Pero bueno, a lo hecho pecho. Nicole y Ewan estuvieron 5 meses haciendo ensayos de baile, yendo a un entrenador vocal, haciendo grabaciones de canciones y talleres de todo tipo para antes del rodaje. Cosa muy inusual en la industria, donde los actores a lo sumo se implican a lo mejor 12 semanas de rodaje en cualquier proyecto, pero ambos hicieron una inversión de su tiempo y dinero para participar en el proyecto, ya que a los dos les hacía mucha ilusión la visión del director. Cada nota que cantan es su voz original, y de hecho Nicole se sentía muy insegura porque pensaba siempre que Ewan lo hacía mejor que ella, pero se implicó con todo su ser para dar lo mejor que sabía hacer. De hecho, a la pobre se le rompió la costilla hasta 2 veces, en una ocasión porque le apretaron demasiado el corset y en otro ensayo de baile, a caer del aire varias veces y agarrarla de la cintura, se le rompió otra. Pero ella siguió bailando en los ensayos hasta 2 días después, hasta darse cuenta. Y para más disgustos, en otro ensayo se lesionó la rodilla al caer de unas escaleras, por lo que tuvo que incluso operarse y retrasar los rodajes. Esta escena, por ejemplo, la grabaron con Nicole en una silla de ruedas, pero es tan sutil que no se nota. Moulin Rouge forma parte de lo que ha sido bautizada como la trilogía del telón rojo de Baz Luhrmann. Esta trilogía, compuesta por Strictly Ballroom, Romeo más Juliet y Moulin Rouge, se define por ser un tipo de cine teatralizado que comprende diferentes parámetros y reglas de storytelling intensificado, y siempre con una historia de amor en su corazón, con un estilismo único de Baz Luhrmann. Las cosas que tienen en común las 3 películas del telón rojo es que por una parte la audiencia siempre se la hace saber desde el principio cómo va a acabar la historia, como si fuera un mito popular. Luego, siempre se sitúa en un mundo inventado, artificioso y exagerado. Y así siempre hay recursos como el baile o el canto o un lenguaje anacrónico que mantienen a la audiencia consciente de que están viendo una película. La idea central de este tipo de cine es crear una gran mentira para contar una gran verdad. El telón rojo es definitivamente opuesto al clásico estilo hollywoodiense y rompe con muchas tradiciones y reglas. En este cine, lo más importante es la forma, la estructura y la presentación de la historia, más que la narrativa en sí misma, razón por la que se desvela siempre el final. Ya sabiendo el trágico porvenir, nuestra atención pasará del qué de la película al cómo. Si pensamos en Titanic, por ejemplo, también siendo una historia de amor, la experiencia del espectador es completamente distinta. Estamos intrigados por el desenlace, por saber si los personajes sobrevivirán o no al momento que llega la tragedia. Mientras que Titanic aboga por una narración fílmica más clásica, Moulin Rouge se centra en tener un storytelling único. Baz usa un sinfín de herramientas cinematográficas en Moulin Rouge: frames congelados, filtros, artificialidad, colores intensificados, la superimposición
composición. Es básicamente cine con esteroides. En el montaje trabajaron que las canciones siempre se integraran dentro de la historia, de manera que los personajes no se tuvieran que parar a cantar y parar la narración. Las canciones en sí contaban la historia. El anacronismo del estilo musical o incluso la falta de correspondencia de la letra de las canciones al guión de la película no entorpece la historia. Precisamente la intención es esa, que la música es un lenguaje universal capaz de expresar los grandes temas de la humanidad. Cuando Ewan McGregor canta Your Song, no interpretamos que fue efectivamente a un tejado y cogió un musgo, sino que está cantando algo para enamorar a Satine. Al igual que cuando cantan Roxanne, entendemos que cantan sobre los celos en sí y no porque haya un personaje que se llame Roxanne en la película. El tango de Roxanne es un buen ejemplo en el que el número musical refleja directamente la trama para contar a la vez el gran tema de la película, no solo mediante los personajes, sino con los conceptos en sí. A la vez que el bailarín argentino baila con Ñiñi, es un paralelismo el del triángulo amoroso de Christian, Satine y el Duque, pero también del otro trío que protagoniza la película, la compleja relación entre el sexo, el arte y el comercio. La película empieza con una Satine provocadora, extrovertida, casi podríamos decir empoderada, rodeada de hombres que la desean y darían toda su riqueza por ella. Pero cuando llegamos al tango de Roxanne, vemos otra vez un plano de una mujer rodeada de hombres, mostrando la dolorosa realidad que se esconde detrás de la misma escena. Por mucho que se crea la fantasía del empoderamiento de la mujer cortesana para seducir en el Moulin Rouge, al final sigue siendo una persona sin nada, que está a la merced del que más dinero tiene. Detalles como que los cantos parecen llantos y gritos de desesperación al mismo tiempo. O como que en el tango clásico los pasos se realizan cogidos de la mano, pero en este número casi nunca lo hacen, sino que agarran a las mujeres de la muñeca. Lo convierten en algo mucho más agresivo y representativo de lo que está ocurriendo en este punto de la historia. De hecho, Sting, autor de Roxanne, le dio la enhorabuena a John O'Connell, el coreógrafo de todos los números, ya que le gustó mucho el resultado final y la potencia del baile. Algunos cinéfilos desprecian las películas de Baz Luhrmann, catalogándolas de superficiales, pero la realidad es que Baz tiene una voz única y llamativa, y todas sus películas acaban siendo una experiencia que solo se puede experimentar en el cine. Luhrmann no reflexiona sobre los sentimientos, los exalta y usa la música para hacerlo, cosa que en películas posteriores como La La Land o Scott Pilgrim contra el mundo ocurre con toda la naturaleza, como cuando por ejemplo a Scott le faltan las palabras para decirle a Ramona lo que siente por ella y arranca a cantar. I wrote a song about you. You did? Yeah, it goes like this. En su estreno, de hecho, quitaron las partes musicales de todos los trailers de Moulin Rouge para presentarlo al gran público como si fuera solamente un drama romántico, por miedo a que la gente no fuera a verla por ser un musical. Pero la realidad es que cuando se estrenó, la gente quedó impactada por el estilo trepidante, violento y abrumador de Luhrmann. Leyendas del musical como Stanley Donen y Robert Wise aplaudieron el trabajo de Baz, concediéndole el honor de ser la persona que reinventó por completo el género musical, y artistas posteriores como por ejemplo The Killers se inspiraron directamente de Moulin Rouge para su videoclip más visto, Mr. Brightside. Actualmente Moulin Rouge se ha adaptado a un musical de Broadway de la mismísima mano de Baz y su historia sigue llegando a millones de espectadores. Y bien es verdad que con un ojo actual puede ser pastelosa en extremo y idealizando la idea del amor hasta unos extremos demenciales, pero lo que no se puede negar es que la primera vez que la ves te quedas en shock. Nunca antes se había visto nada parecido y es imposible no quedarse hipnotizado por la increíble química que desbordan Ewan y Nicole encarnando a Christian y Satine. Y hasta aquí el vídeo. Hay mil cosas más que contar sobre esta película, pero si no es que se quedaría un vídeo de 2 horas. Pero si conoces más datos y curiosidades de la película, por favor, dejadlo en los comentarios. Descubrir cosas sobre nuestras películas favoritas siempre es bien. Y por supuesto, si te gustó la película en su momento y si sois fans como yo, y si no te gustó, pues cuéntalo en los comentarios también. ¿Y por qué? Claro, os leemos. ¡Chao!
Y bueno, no puedo acabar el vídeo sin contaros que los chalados de Bath y Craig, que se pasaron de bohemios mientras estaban escribiendo Moulin Rouge, escribieron desde una versión en la que Christian moría en la Primera Guerra Mundial en el campo de batalla, hasta otra en que la historia lo empezaba a contar el hijo adoptivo de Christian y no sé qué historias, pero es que lo que más loca me dejó es que escribieron otra versión en la que Christian y Satine eran seducidos por un conde alemán bisexual y en la que había una escena donde Toulouse-Lautrec, totalmente ido por las drogas, le cortaba la cara al conde alemán con una navaja, mientras a un lado Oscar Wilde y Sarah Bernhardt bailaban un tango. Una gran pena, la verdad. Hubiera pagado como mínimo el doble para ver ese tango. Pero bueno, ahora sí que sí. ¡Chao!